En el presente video vamos a comentar acerca de la diferencia de cambio y la presentación en el PET 704, impuesto a la renta anual del año 2016. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y los invito a revisar el presente material. En primer lugar, vamos a hacer revisión de 3 resoluciones del Tribunal Fiscal que están contenidas en la cartilla SUNAT y que nos van a servir de referencia para tocar algunos temas vinculados al tipo de cambio. RTF de observancia obligatoria número 2760-5-2006. Las ganancias por diferencia de cambio no constituyen ingreso neto anual, mensual, para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, a que se refiere el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Este detalle es importante, considerando más bien la información que nosotros vamos a presentar en el PDT 621, en el cual colocamos la información para determinar los pagos a cuenta mensuales. RTF de observancia obligatoria 8678-2016. Las diferencias de cambio son computables para efectos del impuesto a la renta en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas gravadas o con el mantenimiento de su fuente generadora o por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones. Como ustedes podrán observar en esta primera parte, debe haber una vinculación entre las diferencias de cambio y las operaciones o transacciones en las cuales se va a sustentar y que éstas estén vinculadas a la obtención de rentas gravadas o potenciales rentas gravadas. Regla importante, nos hace recordar el concepto de causalidad. Sin embargo, se nos plantea una excepción interesante. Observen, no obstante, tratándose de la diferencia de cambio que resulte de la expresión de saldos de tenencia de dinero en moneda extranjera, saldo de caja efectivo y saldo de dinero en bancos a la fecha de balance general, así como en el caso del canje de moneda extranjera por moneda nacional, no será necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes en moneda extranjera. ¿Qué de diferencia hay con respecto a la primera parte con la segunda? Si nosotros revisamos la segunda, nos habla de saldo de efectivo, nos habla de saldo de dinero en bancos y nos habla del canje de moneda extranjera. Y el canje de moneda extranjera está asociado al tema de convertir soles a dólares. Entonces, si podemos hablar de esta manera, podemos decir que tratándose de activo disponible, no se nos va a requerir el sustento del origen de dichos importes, porque obviamente la diferencia de cambio se genera por actualizar justamente este tipo de partidas monetarias. Pero ¿y cómo vincular a las situaciones que nos plantea en el primer punto? Que nos dice que sean computables, operaciones, las cuales estén vinculadas o relacionadas con obtención de potenciales rentas gravadas, etc, etc. Es que recordemos dos cosas. Recordemos que las partidas monetarias son las que generan diferencia de cambio y no todo es dinero. Así, por ejemplo, tenemos cuentas por cobrar o cuentas por pagar, que son los saldos los que nos van a generar diferencia de cambio. En esta situación sí tendríamos que ver nosotros el cumplimiento de esa vinculación, de esa relación asociada al tema de causalidad para efectos de sustentar esta diferencia de cambio. Sin embargo, esta última RTF es la que nos va a ayudar a comprender acerca de por qué se presenta de esta manera dentro del estado de ganancias y pérdidas la diferencia de cambio. La RTF de observancia obligatoria número 11.116-4-2015. Veamos qué nos dice. Las ganancias derivadas de la diferencia de cambio
deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta a que se refiere el inciso A del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Probablemente el problema radique en que nosotros contablemente a veces asociamos ganancia por diferencia de cambio es la 776 y pérdida por diferencia de cambio es la 676. Pero si nosotros tenemos esos conceptos que vienen del plan contable general revisado, observen que en el plan contable general empresarial, la 776 no se llama ganancia, sino se llama simplemente diferencia de cambio. Y tratándose de la 676, se llama también solamente diferencia de cambio. O sea, no se hace una referencia específica al tema. Por ende, cuando hablamos nosotros del concepto de ganancia, vamos a tener nosotros que hacer una comparación entre la 776 y la 676 para ver si es que tenemos una ganancia o una pérdida, que es el resultado de la comparación de ambos saldos. Y ello implica, entonces, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta aquí. Cuando se nos hace aquí una referencia a las ganancias, nos dice que deben ser consideradas en el divisor o denominador. La casilla 686, coeficiente, se determina en función de la comparación de dos datos. El coeficiente se determina en el caso del numerador, el impuesto a la renta anual, y en el denominador tenemos los ingresos netos anuales. Ahí podemos observar la referencia que se nos hacen algunas casillas dentro del PDT. Observe usted que tiene la casilla 473 y esta casilla 473, como veremos más adelante, está asociado a un concepto particular que nosotros vamos a observar aquí. Está asociado a ingresos financieros grabados y eso a su vez se desglosa porque tenemos una casilla turquesa en la 650 y en la 651, que es ganancia neta por diferencia de cambio. Entonces, observe usted que aquí debe ir ganancia. Y eso es algo importante al momento de realizar el llenado del PDT, porque si no lo hacemos correctamente, tenemos el problema de no estar calculando el coeficiente de acuerdo a la RTF de observancia obligatoria anteriormente señalada. Y aquí el PDT en el menú de ayuda nos dice eso. Fíjense en este segundo párrafo, se nos dice, se debe señalar que en el detalle auxiliar de la casilla 473 de aquí, se debe considerar la casilla 651 ganancia por diferencia de cambio neta. Es decir, yo tengo que comparar la 776 con la 676. No me puede dar dos posibilidades, que sea positivo, es decir, los ingresos sean mayores a los gastos, o negativo, que los gastos sean mayores a los ingresos. Nos dice acá, el resultado positivo que se obtenga de restar las ganancias por diferencia de cambio menos las pérdidas por diferencia de cambio, ¿no? El resultado positivo iría a la casilla 473. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la 676 es mayor a la 776? Hay obviamente una pérdida. En los casos en que el resultado sea menor que 0, es decir, negativo, una pérdida, se debe considerar en esta casilla 473 0, ¿no? Probablemente a ti todavía te suene un poco teórico, así que vamos a plantear un caso práctico. Revisando el PDT 704. Presta atención, vamos a plantear dos situaciones. Primera situación. Al 31 de diciembre se tienen los siguientes saldos. En la 776 diferencia de cambio tenemos 5.000. En la 676 diferencia de cambio tenemos 3.000. Obviamente aquí tú dices, tengo yo una ganancia por diferencia de cambio. ¿De cuánto? De 2.000. Veamos entonces cómo lo presentaríamos. Iríamos a ingresos financieros grabados, si es de fuente peruana. Ganancia neta por diferencia de cambio no iría ni 5.000 ni 3.000. Iría el importe neto, 2.000. 5.000 menos 3.000 nos da los 2.000. Veamos la situación número 2. Al 31 de diciembre se tienen los siguientes saldos. 776, diferencia de cambio, 6.000. La 676, diferencia de cambio, 9.000. Obviamente acá hay una pérdida por diferencia de cambio, ¿cierto? ¿Cómo lo presentamos? Aquí más bien, tal como hemos visto en el menú ayuda y también de lo que inferimos en la RTF de observancia obligatoria, ganancia neta por diferencia de cambio, el importe que vamos a considerar es 0. Es simplemente 0.
Pero el problema es que si lo dejamos así, nos distorsiona el EGP con lo que queríamos colocar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Tengo 6.000 menos 9.000, me da menos 3.000. No me queda otra que presentarlo dentro de gastos financieros. Recuerden que esta casilla no tiene un asistente porque no está en turquesa y no nos queda más que colocar la pérdida neta por diferencia de cambio aquí en 3.000 para efectos de cuadre de lista de ganancias y pérdidas. Si no, no tendríamos un dato coherente entre las cifras contables que nos van a servir de punto de partida para liquidar el impuesto a la renta, ¿no? Con el tema tributario. Importante tener en cuenta esta regla. Muy bien amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a revisar nuestra programación en www.perugestión.org. Asimismo, también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por su atención.